¿Estás necesitando mejorar la imagen de tus bonos o tus páginas de venta y no sabes cómo crear un buen mockup? Quédate hasta el final de este video porque yo te voy a enseñar cómo crear mockups realistas con cero presupuesto y en muy poco tiempo. Hola, una bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar aquí en el canal. En este caso voy a hacer un tutorial para aquellas personas que quieren aprender a crear una cajita, un mockup para sus bonos, para los productos digitales. En el caso de pronto de personas también que estén trabajando para publicidad, para diseño gráfico, para diseño industrial, les va también a ser útil este tutorial. En este caso voy a trabajar con dos programas gratuitos. Uno es Canva y el otro es Blender. Esto es básicamente un complemento a otro video que yo he hecho anteriormente, uno que es para poder crear una página en seminarios online, básicamente para poder crear tu página de ventas si estás en el marketing de afiliación. Te lo dejo igual acá arriba para que tú lo veas, para que vayas y aprendas cómo crear tu propia página. En el momento en el que tú comienzas también a colocar tus bonos, colocar tus productos de pronto añadidos que generan tu oferta irresistible, en ese momento es cuando tú también necesitas aprender o quieres aprender cómo hacer un mockup, cómo hacer esa cajita para que se vea real. En este caso yo te voy a mostrar unos ejemplos de algunas cajas que se han realizado. En este caso, pues bueno, este es un grupo de varias cajas que también puedes aprender a hacerlos con este tutorial. Pero digamos, vamos a aprender a hacer este tipo de cajas. Por ejemplo, acá estoy hablando yo de una capacitación para el negocio. Estoy hablando de otro bono también que aquí es cejas semipermanentes y otro bono que es del de pestaña pelo a pelo. Esto en el caso del curso Fibroblast sin cirugía como negocio. Es un curso que he promocionado como afiliado y pues yo quiero que tú también lo aprendas porque he recibido correos en donde las personas me preguntan si puedo crear un tutorial que sea fácil de entender, fácil de realizar y que las cajitas se vean lo más realistas posibles para sus propias páginas. Vamos a realizar algo muy parecido a estas cajas que están acá. Otro tipo de utilización o uso que le podemos dar de pronto a estas cajas es en el caso de cambiar de no utilizar el mismo tipo de caja que tiene el productor. Eso es algo que de pronto nos comentan mucho en el caso de entrar en afiliados, ser un afiliado. Generalmente tenemos este tipo de cajas que son las que nos da el productor, en este caso seminarios online, ustedes se han dado cuenta, pero nosotros nos podemos de pronto desmarcar de estas cajas si nosotros creamos la misma, con nuestras propias imágenes, con nuestro propio nombre, y podemos llegar a hacer algo así. Al finalizar este video te voy a regalar estas imágenes que están acá, este archivo Blender para que tú lo puedas descargar, para que tú lo puedas cambiar como tú quieras, ajustar como tú lo desees. Tenemos una caja, tenemos un iPad, tenemos un celular, tenemos un computador y tú puedas colocar las imágenes que tú desees. Simplemente descargas y reemplazas. Eso al final. Entonces no se te olvide, sígueme en el canal, suscríbete, dale like a este video y compártelo para más personas que de pronto tú creas pueden ser de mucha ayuda o les puede servir para cualquier proyecto. Como les decía, también puede servir para proyectos de publicidad o proyectos de pronto de diseño gráfico, diseño industrial. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ir a Google y en Google vamos a buscar Blender. Vamos a dar download para descargarlo. Al venir aquí a Blender, llegamos a esta página de descarga donde ustedes ven, aquí estamos para descargar la versión 3.3.1. Pueden descargar esa versión o la que vean más adelante. Yo voy a trabajar sobre esta versión, pero si este video lo ven mucho más adelante, una versión mucho más adelantada, no se preocupen porque los comandos de Blender igual se han mantenido durante el tiempo, entonces igual les puede servir para otra versión más adelante. Van a descargarlo, lo van a instalar. Si necesitan otra versión, también encontramos aquí la versión de Mac o la versión de Linux. Igual también la pueden descargar en esta parte. Ok, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer después de instalar? Vamos a generar las texturas y para las texturas vamos a hacerlo en Canva. Vamos a ir a Canva y en Canva yo he generado lo siguiente. Estas tres texturas son hechas de igual manera. La primera fue desarrollada a partir de alguna plantilla que yo encontré muy parecida. Yo encontré seguramente alguna plantilla, algunos elementos de pronto o en alguno de los proyectos relacionados encontré una plantilla parecida y esta plantilla le hice modificación para que se ajuste a la cajita que vamos a realizar en Blender. Ojo con lo siguiente, yo en la misma imagen estoy colocando lo que va a ser el frente de la tapa, la parte superior
que es la de acá, y la parte lateral, esta que está acá, que va a ser el lomo de la cajita, del mockup. Entonces, generamos de una vez los tres elementos. Ya más adelante les voy a mostrar cómo es que nosotros vamos a cuadrarlas dentro de la caja. Y ojo a lo siguiente, si ustedes quieren generar de una vez un segundo bono, un tercer bono o algo relacionado, pues lo que hacemos es que vamos a duplicar esa imagen y vamos a generar nuevas imágenes a partir de esa primera. Entonces tenemos la primera, he generado una segunda, vamos a suponer que vamos a hacer, no sé, vamos a vender un curso de Blender y en este caso yo voy a generar las cajitas de los bonos, voy a regalar, qué sé yo, un tutorial de Blender para vehículos y voy a regalar un tutorial de Blender para crear personas, ejemplo. Entonces, he hecho el primero, lo he duplicado, lo he ajustado, le he cambiado colores y he hecho el tercero de igual manera. Esto para que cuando yo haga las cajas y haga reemplazo de estas texturas sea mucho más fácil. Ojo, si quieres aprender Canva, igual tengo un tutorial, te lo dejo acá arriba para que tú lo veas, para que aprendas Canva si de pronto no sabes cómo manejarlo. Pero si ya más o menos manejas Canva, entonces podemos avanzar ya a la parte de Blender como tal. Al ingresar a Blender por primera vez, tú vas a encontrarte con una ventana que te va a recibir y te va a dar cierta información. En general, la primera vez te va a preguntar el idioma en el que tú quieras trabajar. Yo voy a trabajar la versión de inglés, pero si tú quieres, igual lo puedes cambiar, te va a aparecer en esta parte de acá. Y como te comentaba, estoy trabajando la versión 3.3.1. No hay problema si trabajas una versión más adelante. Ok. Un rápido vistazo a cómo es la interfaz de Blender para que no te vayas a perder. Es muy fácil de entenderlo, de pronto de entrada puede ser algo intimidante, pero no hay ningún problema, es muy fácil entenderlo. Y este es un tutorial para principiantes, no te vas a preocupar, voy a ir directamente a lo que tú necesitas para que sea mucho más fácil entenderlo y realizar nuestro proyecto. Entonces, lo primero que tú vas a encontrar es una interfaz donde en la parte superior vamos a tener tres menús. Tres primeros menús, este es el primer menú que tenemos acá. Este primer menú es el menú donde tenemos la información del programa en general. El segundo menú es este que va desde el layout hasta el scripting y es la información de cómo están organizadas las ventanas para cierto propósito en especial. Entonces, si tú quieres esculpir, si quieres editar la textura, si quieres animar, si quieres renderizar, hay una opción para cada una de estas. La tercera opción de menú superior es la que tú encuentras acá, que es la de la ventana en sí. Si tú duplicas la ventana, yo puedo venir acá y duplicar una nueva ventana. En este caso, digamos, tengo una nueva ventana y si nos damos cuenta, el menú se mantiene en ambas ventanas. Entonces, aquí lo que necesitamos es simplemente saber qué es lo que necesitamos hacer para ya ir directamente al tipo de menú en especial. Vamos otra vez a unir. Ok, entonces estos menús van a ir cambiando de acuerdo al tipo de modificación que yo esté haciendo o tipo de ajuste que esté realizando sobre el objeto, sobre este sólido. Tenemos un menú lateral, este de acá, que es básicamente un set de herramientas. El set de herramientas lo puedes utilizar es para poder mover, agrandar, reducir, escalar la figura. No me voy a ir directamente acá a mostrar cada uno de ellos, los puedes explorar si tú deseas, pero es muy común trabajar el teclado en Blender. Lo trabajamos más que todo porque optimiza mucho más el trabajo, es mucho más rápido si aprendemos a manejar algunas claves directamente sobre el teclado. Entonces puedes mover, puedes colocar el cursor, puedes rotar, vas a ver acá toda esta información sin ningún problema. Ok, en esta parte vamos a cambiar la vista. Esta cajita que tenemos acá es lo que nosotros conocemos como las colecciones de escenas. Cada una de las escenas tienen una serie de elementos, una serie de objetos, tiene una serie de luces, tiene una serie de cámaras y cada una de ellas va a ir apareciendo en esta parte y tú las vas a poder modificar, las vas a poder de pronto ocultar si no necesitas verla o vas a poder de pronto ocultarlas en el render final. Si necesitas que no se vea al final cuando hagas el renderizado, también lo puedes hacer desde acá. Podemos duplicar colecciones, crear una colección y duplicarla para hacer ajustes solo a esa y mantener los objetos originales. Inmediatamente debajo tenemos la caja que comprende una serie de modificadores, ajustes al render, ajustes a la salida de la imagen. Vamos a tener también ajustes a las texturas, al mundo en general.
Vamos a ir manejando únicamente los que necesitamos acá. Entonces no te preocupes si de pronto ves que hay mucha información en alguno de estos campos. Igual, puedes irlo experimentando, investigando para que tú pues veas para qué sirve cada uno de ellos. Y el último que nosotros tenemos acá, pues en la parte inferior, lo que tiene que ver con la línea de tiempo, que se utiliza generalmente para lo que es el renderizado de animaciones. Cuando tú creas una animación, tú puedes comenzar aquí a colocar puntos clave o keyframes, que son los que van a definir el movimiento en una figura. Algo importante antes de empezar es que mucho de lo que vamos a hacer, como les comentaba, se hace con el teclado y hay unos comandos principales que pues quiero que los manejemos antes de iniciar. Para eso voy a activar aquí la parte del screencast para que se pueda ver todo lo que voy a ir haciendo. Lo van a ver acá, cada una de las teclas que yo toque en el teclado o los movimientos que yo haga en el mouse. Primero, para poder moverme orbitalmente, voy a hacerlo con el botón central, con la ruedita que está en el mouse. Lo ven acá. De igual manera, si yo presiono Shift, voy a poder mover de lado a lado. Con la rueda voy a poder alejar, acercar. Y con el teclado numérico, si tienes teclado numérico, puedes moverte con el 1, el 3 y el 7. Esto para la vista superior, la vista lateral o frontal, perdón, y la vista lateral con el número 3. 3, 1 y 7 para poder tener las tres vistas principales. Con el número 5, tú vas a poder ver esta vista en modo ortográfico o en modo perspectiva. En este caso está en modo ortográfico y en este caso en modo perspectiva con el número 5. También puedo ver qué está viendo la cámara. Si selecciono la cámara, le doy clic y con control 0 voy directamente a la cámara. Entonces te das cuenta que la cámara en este momento está encerrando todo lo que se esté haciendo en este momento en el diseño, en nuestro espacio de trabajo. Ok, igual, presiono con el mouse la rueda central y puedo orbitar alrededor de la figura. Listo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar el tipo de renderizador que tenemos. En este momento tenemos el motor Eevee. Vamos a seleccionar el motor Cycles, el que ustedes encuentran acá, en esta opción. Vamos a seleccionar ese porque es el que pues, nos da una opción o un renderizado un poco más realista. Ok, ya después de eso vamos a comenzar entonces a modelar nuestra caja, nuestra cajita. Tenemos aquí una luz por el momento, tenemos un objeto, un cubo y tenemos una cámara, que es lo que nos ofrece generalmente Blender de entrada. Podemos utilizar esta caja, no hay ningún problema, y vamos a comenzar a modelarla de tal manera que parezca una caja de bono, una caja pues un poco más real. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la caja, damos S para escalar en el teclado y vamos a escalar en el eje Y. Traemos un poco y lo vamos a dejar hasta cierto punto. ¿Cuáles son los ejes? Los vamos a encontrar en este gizmo que está en la parte superior. Tenemos el eje Z, el eje Y y el eje X para que ustedes no se confundan. Entonces el eje X es el que tiene la línea roja, el eje Y es el que tiene la línea verde y el eje Z pues en cierto momento se encuentra cuando yo voy a hacer un movimiento. Si yo voy, por ejemplo, moverlo con la letra G, le digo quiero moverlo en Z, presiono la letra Z y aparece el eje Z. Entonces voy a ir a la vista frontal, presiono 1 en el teclado, o también puedo ir a la parte de vista, viewpoint, y puedo ir a la parte de cámara o parte superior, inferior, frente o lateral derecha, lateral izquierda. Cualquiera de estas desde la opción de viewpoint en la parte de view. Vamos a subir la figura porque en este momento no está alineada con lo que sería el piso. Entonces lo que hacemos es que le damos G para seleccionarla, Z para que se muevan Z, 1, Enter. Y ya la tenemos entonces alineada a esta línea base o al eje X. Ok, vamos a seguirla modelando un poco más. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a editar el sólido por dentro. En este momento está seleccionado completamente. Vamos a la opción de Tab del tabulador y ya entramos a la opción de poderlo modificar, de poderlo modelar si necesitamos ya puntualmente. ¿Cómo lo podemos modelar? De sus vértices, cada uno de estos puntos es un vértice. Yo puedo seleccionar este con G y lo puedo mover. Control Z. Puedo, ojo acá, a esta parte superior, puedo modelarlo a partir de los bordes. Entonces, en esta opción de acá, puedo seleccionar el borde, uno de los bordes,
y este borde, por ejemplo, con G, podría seleccionarlo y moverlo. O tengo la opción a partir de caras. Entonces voy a seleccionar esta de acá de la cara y con la cara seleccionada voy a ir a G, Z y voy a subir un poco más la caja. Ok. Ya en este caso la caja ya me parece que está un poco mejor. Si necesito de pronto reducirla un poco más, voy a salir del modo de edición, escalo y lo voy a escalar en el eje Y. Entonces presiono Y, S, un poco. Ok, listo. Y ya tengo una cajita. Esa es la cajita que yo necesito. Ok, puedo ir aquí a la cámara, control 0, y me doy cuenta que no está alineada de pronto con la cámara. Yo la puedo mover, le doy G y me desplazo con la caja, con la cámara, perdón, para seleccionar la caja. Listo. Ahora, vamos a comenzar a modificar un poco más la cajita para poderle dar cierto nivel de realismo. Las cajas pues no son puntudas, no son exactamente curvas a 90 grados, pues tienen ciertas inclinaciones, ciertos dobleces. Entonces eso lo vamos a ir añadiendo poco a poco. En este caso sí lo que necesito es eliminar esta tapa de arriba y vamos a crear una especie de tapa con pestaña. Vamos a hacer lo siguiente, entramos otra vez a la parte de edición, voy a seleccionar esta tapa que está ahí, ya está seleccionada, X y voy a borrar la cara. X otra vez para borrar, opción de borrar, cara. Y elimino esta cara de acá arriba. Ok. Puedo hacerlo también acá abajo, la selecciono, X y borro acá arriba. ¿Se dan cuenta? Me estoy moviendo con la ruedita del mouse. Ok. Listo. Ahora, voy a seleccionar entonces el borde. Voy a pasar otra vez a la opción de bordes, el de acá. Voy a seleccionarlo y voy a ir al lateral. 3. Oprimí el 3. Le doy E para extruir y voy a estirar esta tapa más o menos hasta cierto punto. ¿Sí? Lo que hice fue básicamente estirar este lado hasta este punto, o sea, hice una extrusión. Y voy a volver a hacer lo mismo hacia abajo, E en X y la bajo un poco más. Ok, entonces acabo de crear una cara y otra cara. Estas dos caras van a ser básicamente la pestaña de nuestra cajita. Voy a ver de frente en uno, acá. Voy a reducirle un poco el tamaño. Entonces le voy a dar S para escalar y le voy a escalar en el eje X, como se dan cuenta, en el rojo. Listo. Y muy suavecito voy a traer una pestaña. Ok. Y aquí se dan cuenta más o menos ya lo que hice. Lo que hice fue crear una especie de pestaña y la caja un poquito levantada, levemente. Es para dar esa sensación de que es una caja real. Listo. En este caso, de pronto está por fuera, necesito colocarla por la parte de adentro. Entonces voy a seleccionar las dos. Me voy a ir de lado. Una cuestión. En este caso, digamos, no veo todavía, no puedo ver la parte de atrás. Tenemos una opción que se llama rayos X y esa la vamos a encontrar acá arriba. Esta parte de acá, rayos X, me permite ver la caja. En este momento veo la caja es de frente, no veo la parte de atrás, entonces la voy a seleccionar y ahora sí puedo ver la caja en su totalidad. Esto pues me va a ayudar mucho porque pues voy a ver ahora sí lo que está por allá detrás. La coloco de lado y me voy a acercar. Voy a colocar esto que tenía seleccionado, estos dos lados que están seleccionados acá, otra vez con 3, G y los voy a colocar por acá, en la parte de adentro, como si fuera la pestaña de la cajita, está en la parte interior. Ok, listo. Y ya tengo la primera parte. Voy a hacer exactamente lo mismo, un poco más rápido en la parte de abajo. Entonces simplemente selecciono el borde, 3, le doy E para extruir, lo llevo hasta cierto punto y voy a darle E otra vez, extruir, a lo que sería la pestaña de esa tapa. Hasta acá. Listo. Otra vez, 3, G. Ok. Y ya. Voy a darlo por ahí. Ok. Listo. Solo me quedaría de pronto reducir un poco la pestaña. Entonces ya saben, selecciono esto acá, me voy de frente con 1, le doy S, escalar, en X y reduzco un poco. Perfecto. Listo. De pronto puedo subirla un poquito más, G en Z y ya.
Ahora sí, ya tengo entonces una caja con cierta abertura, como con algo de aire en esta parte de acá. Es importante eso porque eso le va a dar un poco de realismo. Después vamos a redondear un poco las esquinas para que no quede tan plano, tan cuadrado, porque pues así no son las cosas realmente en la vida real. Antes de que se me olvide, vamos a guardar el archivo. El archivo no lo hemos guardado. Ojo con eso, control S para guardar como en cualquier programa. Ok, voy a ponerlo acá como Blender cajas. Ok, y guardamos el archivo. Ojo con eso, siempre estar guardando. Control S, control S, control S. Listo. Ahora, ya tenemos la primera parte, que es crear el modelo como tal. Ahora vamos a texturizarlo. Vamos a colocarle las imágenes, como ya les había mostrado. Tengo estas tres imágenes. Esas tres imágenes se las voy a colocar, y esas tres imágenes ya tienen la información que yo necesito para el frente de la caja, para la parte superior, la tapa de arriba, y para la tapa lateral, para el canto de la caja. Igual esto también casi podría servirles para crear un libro, un mockup de un libro. En este caso voy a hacer el ajuste de la caja. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la parte de acá arriba. Vamos a ir a la parte de shading, acá arriba. Ok. Y vamos a tener el primer material. Él pues generalmente por defecto me crea el material. Si no, pues vamos a ir a esta parte de acá, donde están las opciones del material, propiedades. Si no aparece ningún material, lo podemos crear. Va a aparecer aquí un botón. Aquí generalmente por defecto ya lo crea. Entonces vamos a cambiar, digamos, este va a ser caja 1. Le podemos cambiar el nombre y ese es mi material. Ahora, vamos a buscar acá el sitio donde se encuentre mi material. Voy a ir a buscarlo directamente. Ok, y aquí están mis tres imágenes. Entonces voy a comenzar con la primera. Lo que hago es que simplemente selecciono la primera, la arrastro acá y voy a conectar esta imagen. Esto ya, aquí estamos hablando de nodos, y esto es para que ustedes comiencen a tener como nociones de los nodos en los programas tridimensionales. Aquí vamos a aplicar entonces esta opción que tenemos acá, esta primera textura la vamos a colocar acá, en color base. Ok. Entonces, tenemos esta primera opción. ¿Sí? Aquí pues, obviamente no está bien texturizada, no está bien mapeada cada una de las caras. Y eso es lo que vamos entonces a hacer ahorita. Vamos a reajustarla para que quede un poco mejor. Vamos a ir a la parte superior donde dice UV Editing, aquí arriba. Ok. Y vamos a ver lo siguiente. Voy a seleccionar la caja. En este momento todavía no me está mostrando nada. Puedo ir aquí en la parte de arriba con la rueda del mouse. Le voy a dar en la parte de arriba para que me muestre la textura a este botón de acá. Botón superior. Ok. Listo. Entonces, en este de acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a desbaratar, abrir la caja. Hagan de cuenta que es como cuando comenzamos a pelar una naranja y al abrirla, pues obviamente ya va a tener una forma diferente. Era como la recubría. Lo mismo ustedes han visto cuando se abre una caja, un sólido generalmente, pues vamos a tener 6 lados. En este caso va a suceder eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar entonces nuestra caja. En este caso está selección por lados. Vamos a seleccionarlo aquí en la opción general, control A para seleccionarlo completamente. Perdón, A no más. Ok, entonces aquí me aparece la imagen, me aparece deformada. Si se dan cuenta, me sigue mostrando cuadros. En esta parte de acá vamos a seleccionarlo por cuadros. Entonces, si se dan cuenta, me sigue mostrando cuadros y aquí ya tenemos nosotros rectángulos. Eso es porque Blender sigue creyendo que esta figura de acá es un cuadrado, es un cubo con todos sus lados iguales. Entonces necesitamos decirle a Blender que ahora se transformó, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la opción superior, Tab, vamos a decirle acá objeto, aplicar, y vamos a aplicar todos los transforms. Ok, listo. Al aplicar todos los transforms, ya nos damos cuenta también que igual acá todos los valores de la escala quedaron en 1. Tienen que tener en cuenta esto. Esta cajita se lo doy con N. N, puedo sacarla, que es básicamente los valores de las medidas de la caja. Ok, entonces ahora sí ya tenemos una caja rectangular.
Ahora lo que hacemos es que tenemos que comenzar a decirle a la caja exactamente dónde están cada una de las caras dentro de esta textura. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la opción de abrir, tab, U para la parte del mapeo de la textura y vamos a decirle Smart UV Project. Ok. Y listo. La información que ustedes encuentran acá ya es ajustada a cómo se encuentra esta caja en esta parte. Seleccionamos directamente encima, entonces nos damos cuenta que esta es la superior. Esta es uno de los lados, esta es otra cara de otro lado. Esta puede ser la trasera y esta la vista frontal. Vamos a comenzar entonces a ajustar cada una de estas caras. Entonces vamos a seleccionar cada una de ellas. Con Shift selecciono las dos. En este momento me aparecen acá. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono la primera. Ojo, para poder seleccionar los volúmenes, para poder seleccionar estas caras, tienen que tener ustedes esta opción activada. La opción de seleccionar las caras del sólido. Si tiene la de acá, solo pueden seleccionar los lados, o si tiene acá, únicamente vértices. Vamos a seleccionar esta de acá. Vamos a hacer lo siguiente, para que me quede, pues igual, generalmente en un mockup no necesitamos tener, digamos, como la parte de atrás. Lo pueden hacer, si ustedes quieren hacerlo un poco más realista, pueden hacer también la parte de atrás. Simplemente lo que hacen es que lo crean dentro de esta textura que ustedes tengan lista para eso. Crean toda la información de la tapa trasera de la caja y simplemente la mapean ya como necesiten. Entonces, como aquí no tenemos, simplemente necesitamos la parte del frente. Lo que voy a hacer es que esta de acá la voy a colocar encima de la otra. Este cuadro de acá me está representando lo que se ve en la cajita. Por eso es que en este caso no voy a utilizar dos, solo voy a utilizar una y la voy a repetir en la parte de atrás. ¿Qué es lo que hago? La selecciono con G, voy a Z, X, perdón, para que sea en el mismo eje. La coloco encima, listo. Y están seleccionadas. Ahora selecciono las dos y ahora sí voy a escalarlas para que se me ajusten a esta cara. Le doy S, voy a escalarlas. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí están ajustándose. G, y voy a cuadrarlas más o menos. G. Ya en este caso, ya las tenemos ajustadas. Entonces aquí tenemos nuestra tapa, la parte de adelante, y en la parte de atrás pues quedó exactamente igual porque las dos ventanas fueron colocadas en el mismo punto. No hay problema en eso. Como les decía, si ustedes quieren nuevamente hacer la parte de atrás, lo pueden hacer, y entonces lo que hacen es que hacen una imagen más grande con esa información. Recomendación, que estas imágenes tengan por lo menos 3000, 4000 píxeles en tamaño. Ojo con eso, porque entre mejor resolución tenga la imagen, más bonito y más realista va a quedar el mockup al final. Ahora, necesitamos los laterales. Entonces selecciono este y selecciono el de acá. Entonces aquí están los dos. Entonces ya ahora sí sé que este pertenece al lateral. Lo voy a subir con G, lo voy a colocar encima, más o menos. Selecciono los dos, G, y lo voy a colocar acá. Escala S, y ese sería más o menos G, y este sería, aquí la tienen, nuestro lateral, el canto de la caja. Nos faltaría la parte de arriba, lo mismo, puedo venir acá, la selecciono y selecciono esta parte de abajo con Shift, selecciono los dos, ok, y aquí aparece, aquí están los dos. Entonces vamos a hacer lo siguiente en ese. G, para colocarlo encima del otro, selecciono los dos, R para rotar y voy a presionar Control. Al presionar Control, él se va a mover en escala hasta que se consigan 90 grados. Listo, ya lo tengo acá y lo voy viendo acá, cómo va quedando. G para subirlo. Y puedo darle S para escalarlo un poco más. G. Ok, listo. Ya sí puede quedar. Listo. Y ya tengo acá mi caja ya un poco más desarrollada. Si se dan cuenta, entonces ya ahora sí ya quedó bien ajustado
cada una de las caras. Lo único que queda es esta partecita de acá. Esta sería la pestaña. La pestaña la podemos esconder, no hay problema. Entonces lo que hago es que la selecciono. Si la ven, me quedo acá. La voy a pasar entonces a un lugar azul. Ok, ahí no pasa nada. Ya no se ve ninguna raya ni nada. Selecciono también esta de acá. Aquí está. La selecciono G y la voy a pasar a un sitio azul. Listo. Ya estuvo. De pronto miremos esta de acá, si está cogiéndome algo azul. Reducirla un poco. Ok, listo. Y estuvo. Ese para ir salvando. Ahora en este momento sí voy a hacer las modificaciones para que la caja no se vea tan cuadrada, las esquinas pues tan fuertes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a pasar aquí al layout para poder ver cómo está quedando. Listo. Vamos a crear aquí una línea en la parte de arriba que me va a permitir redondear esta tapa superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entramos al modo de edición, tabulador, y vamos a darle control R. Control R me permite crear una línea. Cuando ya llegue a la línea, la selecciono y suelto. Ok. Y ya tengo una nueva línea creada. Esta es una nueva línea que me crea dos vértices en este punto. Le doy G para subirla un poco, Z, y la subo un 3. Ok. Entonces ya tenemos aquí una pequeña elevación. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar una curvatura. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a darle control B. Seleccionado, obviamente, control B. Y vamos a estirar más o menos hasta cierto punto. Y con la rueda del mouse vamos a crear cortes en esa sección. Un poco más. Por ahí unos 5 o 6 cortes está bien. Listo, ahí está. Y ya quedó mucho más suavizada esa parte de la curvita. Ok. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Lo mismo en la parte de abajo. Voy a ir a esta parte de acá, selecciono, control B, control R primero, creo la línea. Y ahora sí, con control B, estiro. Ya están creadas de una vez las divisiones. Y esto. Entonces ya queda un poquito más. No lo bajé un poco. G, Z hacia abajo. Y ahora sí. Control B. Listo. Estuvo. Ok. ¿Qué más? Necesitamos darle un pequeño grosor al cartón. Vamos a crearle un pequeño grosor. Entonces vamos aquí a esta parte de los modificadores, propiedades, y vamos a seleccionar un modificador que se llama Solidify, este de acá. Le damos clic y si se dan cuenta, ya automáticamente me crea una especie como de grosor, como el cartón. Se lo puedo dejar así, pero igual ustedes pueden jugar aquí con estos valores. 0,01 pues está bien. Entonces ya eso me da un poco más ya de realismo a la cajita. Listo. Ahí vamos. Para suavizar un poco más la caja le damos clic derecho y le damos aquí en Shade Smooth para que me lo suavice. La suavice un poquito más y ya va quedando un poco mejor. Ahorita vamos a cambiar también igual la iluminación porque esta iluminación pues no es la mejor para este tipo de proyectos, este tipo de diseños. Me faltaría en este caso redondear las esquinas laterales de la caja y para eso vamos a la opción tabulador, seleccionamos las esquinas, ya están acá, primera, giro, selecciono la segunda con Shift, siguiente, selecciono la tercera, siguiente, selecciono la cuarta, ya están seleccionadas todas. Y como lo hice aquí en la parte superior, entonces voy a darle control B, voy a jalar un poco, muy suavecito, no mucho, y voy a quitarle líneas, por ahí unas 2 líneas por mucho. Ok, y estuvo, tabulador y salimos de ahí. Y ya tenemos una cajita un poco más suavecita, con curvas, con grosor. Y listo. Podemos de pronto manipular un poco más la textura, lo podemos hacer al final ya para que se vea un poco más agradable. Y después hacemos las otras cajitas. Podemos renderizar también igual. En este caso, me interesa ya comenzar a trabajar la iluminación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar este de acá. Le doy X, elimino.
salvar, ir guardando, ok. Y vamos mirando cómo va quedando. Para poderlo ver, yo lo que puedo hacer es que abro una nueva ventana en esta parte de acá. Y esta que tiene seleccionada la cámara, le doy control 0 y listo. Entonces puedo ver acá, voy a esta opción, la última, la que está acá, y me permite ver de manera realista cómo va quedando en este momento la imagen. Vamos a añadir una nueva luz. Vamos a hacer lo siguiente. Shift A y vamos a insertar una luz área. Ok, ya quedó la luz área acá. 1, G para subir y Z, voy a subirlo hasta cierto punto. Por acá puede ser. Ahorita igual la vamos a manipular un poco mejor. G para moverla. Ok. En este momento la luz es muy oscura. Entonces vamos aquí a la parte de los modificadores y le voy a dar valor por ahí de 800 vatios más o menos. Todavía está muy pequeña. Vamos a darle forma de disco y vamos a abrir un poco más la luz. Mucho más. Listo. Por ahí, a ver cómo queda con 2000. Igual más adelante vamos a crear otras luces que van a ayudar pues a las nuevas cajitas que creemos a partir de esta que está acá. Listo. Esa es la primera luz. Vamos a crear el piso, en este caso. Vamos a hacer lo siguiente, otra vez Shift A, vamos a crear un plano. Y este plano que está creado acá, lo pueden ver en esta parte de acá, le damos S para escalarlo. Lo vamos a escalar bastante. Y vamos a crear un sinfín. Un sinfín es el que pues en la parte de atrás también tiene como una pared, pero está curvo. Entonces no le vemos una, digamos como una esquina exacta. Entonces voy a la parte de tabulador, selecciono esta cara, le doy E de extrusión y en Z y voy a subirlo hasta cierto punto. Ok. Ahora selecciono esta línea de acá, control B, la estiro más o menos por ahí, unas 3 dobleces, listo. Tabulador, le doy clic derecho, Shape Smooth y listo. Ya tengo un sinfín ahí. Entonces, pues en la cámara, esta cámara la puedo cuadrar un poco más, un poco mejor. Vamos a la parte de arriba, G, R, más o menos. 1 para bajarla un poco. G, la puedo bajar. Okay. Y aquí la puedo seleccionar con G. Y listo. Si quiero comenzar a ver cómo está quedando en este momento, puedo comenzar a renderizar. Eso lo puedo hacer en la opción de render, la parte superior dice render image, aquí que es F12, o le doy F12 directamente en el teclado. Ojo a lo siguiente, cuando yo hago renderizado, yo generalmente trabajo basado en un tamaño predeterminado. Aquí tenemos el tamaño predeterminado renderizado que es 1920 por 1080 y está al 100%, pero eso significa que me va a mostrar toda la imagen. Y lo ideal es que por lo menos me muestre una previsualización. Cada vez que yo previsualizo y cada vez que yo estoy teniendo una información mucho más grande en mi sólido, pues también así se va a demorar el procesador. Y si tengo pues un procesador no tan poderoso, pues se va a demorar en renderizar. En este caso lo voy a mandar únicamente al 50%, solo para saber cómo se ve, no es el tamaño completo de la resolución. Igual, tamaño sería un tamaño perfecto en el caso de que ustedes quieran añadir la imagen a su página. Ojo con eso. Nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de reducirle peso, reducirle tamaño a las imágenes, que las imágenes no sean tan pesadas, porque pues eventualmente la carga va a estar en contra de nosotros si la persona quiere comprar y nunca le carga la página de ventas. Ok, entonces le doy F12 y aquí ya me comienza a mostrar más o menos cómo se va viendo esta primera imagen. Aquí poquito a poco va a ir renderizando, si se dan cuenta primero aparece muy punteado, pero eso poco a poco se va a ir mejorando. Y si ustedes observan aquí, me da un tiempo que va avanzando. Ojo con eso, todavía queda un tiempo de avance, entonces ya cuando ustedes hagan el renderizado final, pues lo dejan todo lo que se necesite para que pues quede mejor. Ok, entonces yo puedo detenerlo con Escape, detengo. Y puedo salir de ahí. Entonces ya me estoy dando cuenta más o menos cómo está quedando. Perfecto. Voy otra vez a la parte de arriba.
R para girarlo un poco más. Aquí estoy viendo cómo se ve. Listo. Voy a hacer una modificación un poco más para que vean, sea un poquito más brillante, aunque la caja ahí se parece como una caja de cartón. Quiero que tenga algo de brillo. Es sencillo, cuando está seleccionada, pues voy a la parte de texturas y voy a darle un poco de, quitarle esta parte de roughness. Si se dan cuenta, aquí ya se ve un poco más como plástico. Podría añadirle un poco metálico, pero toca muy suave porque si no, si le añado mucho metal, pues ya va a quedar es como una caja muy brillante y que me comienza a reflejar todo lo que esté alrededor. A veces se comienzan a perder detalles precisamente por lo mismo. Entonces, en este caso, la caja se ve un poquito mejor, se ve más agradable. Voy a quitarle un poco de luz porque se ve de pronto mucho, por ahí 1600. Ok. Y voy a darle F12 otra vez para renderizar. Lo he dejado un poquito más de tiempo para ver cómo se va viendo los detalles y pues cada vez se ve mejor. Entonces voy a frenarlo acá, Escape, y otra vez puedo yo, aquí lo finalicé y salgo de esta parte. Ok, de pronto mandemos un poco más la cámara para atrás y lo voy a subir G en Z para que esté un poco más arriba y poder colocar las otras cajitas, las que voy a duplicar. Ok, listo. Voy a duplicar entonces este que está acá para hacer otras cajitas al lado, las de las dos imágenes que me quedan faltando, esta de los carros y esta del personaje. Vamos a hacer lo siguiente, voy a darle Shift D y así de sencillo duplico la cajita. Estuvo. Ya en este caso puedo R para girarlo. Okay. Si ustedes no quieren ver, por cierto, si no quieren ver todos estos puntos a medida que Ciclos trabaja de esa manera, a medida que uno va avanzando va creando estos punticos, pero si ustedes no quieren ver los puntos, podemos ir aquí a la opción del render y podemos darle aquí la opción de denoise. Entonces el denoise, digamos, es como una opción en la que trata de limpiar, si se dan cuenta, trata de limpiar como los puntos para que no se vea de pronto como que renderice un poco más rápido. En este caso se ve mejor, pero si hay mucha información, a veces no es tan agradable. A mí me gustan los puntos, pero en este caso le voy a dejar el denoise. Le voy a quitar el denoise, perdón. Listo. Ok, ya tenemos entonces la segunda cajita. Vamos a suponer que esta caja está un poco más adelante. 7 en el teclado. G para mandarlo un poco más arriba. Hay algo que se me olvidaba y las cajas, yo en la parte de abajo también les hice curva. Entonces necesito subirlas. Uno, si se dan cuenta, están un poco más abajo de lo que es el piso. Entonces G, Z y las voy a subir un poco más para que queden al bordecito, puro al borde de lo que es el piso. Ok, entonces sea más realista la cuestión. Listo. Ahora, necesito duplicar la textura para poderle cambiar la textura original, o sea, esta, y poderle anexar la nueva textura. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy otra vez, control S, antes vamos a seguir salvando. Vamos a la parte de shading, otra vez, y vamos a hacer lo siguiente. En este caso, seleccionamos el segundo que está acá. Ya tenemos el primero, ya tenemos esa cajita. Vamos a seleccionar la segunda caja y a esta es la que le vamos a cambiar esta segunda de acá, la de los carros. Entonces vamos a duplicamos la textura en esta parte, la duplicamos. Vamos a ponerle, digamos, esta es caja 2. Ok, y voy a bajar este de acá. Listo. Y entonces selecciono este de acá, lo elimino y este voy a conectar el color con esta parte del color. Y si se dan cuenta, aquí quedó. O sea, no tuve ya que hacer ningún cambio ni nada, sencillamente porque ya todo estaba mapeado sin ningún problema. Y así puedo ya hacer mi tercera cajita. Voy a ir a la parte de layout, duplico esta otra caja. Bueno, dupliqué tal vez la que no era, no importa. Control D, Shift D, perdón. Duplico esta tercera caja. G, R, ok.
acomodar un poquito más. Ok. Y esta de acá es a la que le voy a hacer el último cambio. Otra vez volvemos al shading. Entonces en este caso, vamos a cambiar esta caja de acá. Entonces bajo el tercero. No, antes de eso, duplicamos. Y esta va a ser caja 3. Esa duplicación es para que yo no cambie los originales, porque si no, pues lo que esté utilizando esa textura me lo va a cambiar también. Ya tengo la caja 3, entonces sí puedo venir acá, jalo este lo borro con X y voy a conectar esta textura con este efecto. Listo. Y estuvo. Ya están las tres cajitas. Salvamos, vamos a Layout y aquí podemos ver cómo está en la caja. Lo que pasa es que de pronto hay una vista, ya entiendo, estaba viéndolos desde la parte de acá, por eso era que me mostraba las cajas al revés, pero aquí las cajas sí las estoy viendo a partir de la cámara. Puedo bajar un poco más la cámara de pronto, con G y Z, bajo un poco más la cámara, R para rotarla y la voy a rotar sobre su propio eje. Para ese caso vamos a utilizar 2 veces la X y voy a subirlo hasta ese punto. Acá. Listo. Alejémoslo un poquito más. G. Para que sean mucho más agradables. R. 2 veces en X. Listo. Y chicos, realmente aquí ya estuvo básicamente el tutorial. Ya de aquí para adelante podemos hacer ciertas cosas. Quiero hacerle de pronto un ajuste a la parte del fondo, pero digamos en este momento, si ustedes quisieran, podrían utilizar las cajitas ya como están. Ya lo que tienen que hacer ustedes es la manera en la que ustedes de pronto quieren mostrarlo. Yo había mostrado una caja encima de otra caja, también es bastante interesante ese concepto. Entonces lo que hice fue que con Shift D duplico la caja y voy a ajustarla otra vez. Vamos a la opción aquí de Transform y le voy a dar acá en 0. ¿Para qué? Para poderla colocar exactamente plana sobre el piso. Entonces vamos a rotarla R, vamos a rotarla 90 grados sobre el eje X. Listo. Y ya está en el piso, como se dan cuenta acá. Voy a rotarla otra vez, ya en este caso, para poderla colocar como debajo. G. Listo. Y esta caja 1, si se dan cuenta, no está exactamente sobre el piso. Entonces G, Z, la subo y la coloco más o menos donde estaría el piso. Y esta también la selecciono G, Z y la coloco encima del piso. Ok. Encima de la caja, perdón. Listo. Ya en este caso la puedo mandar más para atrás. Ya como ustedes quieran hacer la composición, ya depende de ustedes. En este caso voy a rotarla otra vez en X y un poco más arriba. Puedo abrir un poco más el lente, lo puedo hacer, no tengo ningún problema. Voy a hacer lo siguiente, voy a mandar un poco más para atrás el fondo. Ok, ahora sí. Voy a abrir el lente, lo selecciono y voy aquí a las opciones de la cámara. Me encuentran acá, opción de la cámara, reduzco un poco más, por ejemplo 40 milímetros o 45 milímetros. Ahí, aquí está bien. Y ya tengo una composición que se ve muy agradable, se ve muy bonita. Voy a darle F12 para ver cómo se ve hasta el momento. Si se dan cuenta, las cajas están quedando espectaculares, se ven muy bonitas. De pronto le podemos añadir un poco de luz, iluminación en la parte de abajo, muy suave, viniendo desde ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cancelar esta parte de acá y vamos a añadir unas luces adicionales muy suaves. Esta la puedo también reducir un poco más. Entonces, en esta parte de las luces le voy a cambiar un poco la talla, por ahí de 5 metros, que no sean tan grandes. Entre más pequeñas, pues más se va a ampliar el rango de la sombra. Entre más grande la luz, pues más se va a reducir la opción de sombra.
Y cuando coloquemos las luces aquí al frente, esas luces vamos a quitarle la opción de sombra, porque solo necesitamos la sombra superior. Las de atrás no, porque nos pueden dañar la composición. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la parte de arriba, 7. Vamos a añadir un nuevo elemento, Shift A. Y vamos a añadir aquí una luz, otra nueva luz de área. Esa luz de área que está acá, G, la vamos a traer por acá. La vamos a estirar. Esta va a ser cuadrada, no, va a ser rectangular. Y esa luz rectangular le voy a dar un ancho de por ahí 4 metros. ¿Sí? Y ojo a lo siguiente, de frente voy a colocarla G, llevo hasta cierto punto, más o menos, y con este punto amarillo que está acá, voy a señalar más o menos hacia dónde estaría dirigida. Igual, voy a la parte de arriba, aquí ya estaría más o menos, sí, está bien. Lo que pasa es que me quedó como medio girada, vamos a rotarla, R. Ahora sí. Y la voy a rotar de esta manera. Ok, listo. Entonces, esta luz le voy a dar más o menos unos 800, ¿sí? Que me ilumine un poco más esta parte de acá. Y le voy a quitar la sombra. Ojo a esta parte de acá, Cast Shadow. O sea, me está diciendo que si yo la dejo, me va a mostrar sombra en la parte de atrás de acá. No necesito que me muestre sombra. Y la voy a duplicar. La duplico, Shift D, duplico, la paso a este otro lado, R, y voy a dirigir la luz más o menos hacia acá. 1 para ver cómo está. Puede estar bien, más o menos. R, por ahí. Listo. Y vamos a ver en este caso ya cómo se ve. Se ve un poquito más iluminada, se ve un poco más bonita. Voy a subir esta un poco más porque de pronto está brillando muy encima de esta caja. G, Z, mejor. Mucho más suave. Y lo voy a ampliar un poquito más. 6, el disco. De pronto un poco más atrás. No quiero que queden estos reflejos en esta parte. Un poco más atrás. Perfecto. Esta también la puedo alejar un poco más. Esta también la alejo un poco más. Como se dan cuenta, esto es básicamente estar ajustando, estar mirando, estar viendo si está bien, si no está bien, si les parece que es correcta de pronto la altura a la que están, el ángulo al que están. Esto ya depende de ustedes y de estar constantemente manipulando estar manipulando constantemente los elementos para, pues obviamente, encontrar la mejor imagen, la que más se adapte a la que ustedes quieren. Esta voy a rotarla un poquito para que no tenga estos brillos de acá. R. Listo, mejor. Esta también la puedo rotar un poco. Ahí ya depende de ustedes, como ustedes lo quieran manejar, como quieran que se vea su diseño. Entonces ustedes manipulan los objetos de acuerdo a su gusto. Esto está un poquito más para atrás. Ok, vamos a hacer un último renderizado entonces, en este caso, a ver cómo se ve. F12. Ok, listo, va quedando genial. De pronto, si quieren reducirle un poco más estos brillos, pues lo que hacen es que manipulan un poco el material, se le quita un poco el roughness para que pueda reducir, pero depende de ustedes. En este caso, pues a mí me gusta cómo se ve, me gustan los brillos, me da la sensación de que es una caja real de plástico con algún tipo de plastificado. Me quedaría de pronto manejar un poco la parte de color en el fondo, si quiero también añadirle un tipo de efecto. Y antes de ya salvar, exportar la imagen como tal para que ustedes lo utilicen como necesiten. Entonces vamos a Escape, seleccionamos y vamos a cambiarle el color al fondo, al background. Entonces tengo seleccionado en este momento el background, voy a la parte de material. Aquí en este caso no hay ningún material creado, le voy a dar nuevo. Y al material le puedo dar un color base, sencillo, digamos un azul. Ok. Un azul y vamos a darle una opción más o menos como metálica para que me genere un reflejo muy suave de pronto de la cajita si quiero ese efecto, ¿no? Entonces aquí elimino un poco el roughness,
Estos son muy importantes, lo que es la parte de roughness o como la dureza y el metálico. Ok, entonces vamos a hacer un renderizado, digamos, de esta imagen como se ve, como lo estamos percibiendo en este momento. Aquí hay unas luces que de pronto no me están como gustando mucho, vamos a subirlas un poco. Y esto lo vamos a mandar un poco más para atrás. Perfecto. Listo. Rendericemos esto a ver cómo se ve por el momento. Listo, chicos, me parece que se va viendo muy bonito, se va viendo espectacular. Ojo con la composición, ojo con los colores, tengan muy en cuenta los contrastes, que los contrastes sean muy bonitos, que no hayan colores chillones, que haya una buena distancia entre los lados. Aquí podría yo de pronto mover un poco la cámara para que no quede tanto espacio acá. Ojo con toda esa parte que es muy importante también en el momento de vender, de que se vea obviamente más realista. Ahora, para exportar esta imagen, si yo quiero exportar esta imagen así tal cual como está, con el fondo, con las texturas, con los efectos, lo que hago es lo siguiente, digamos, voy a detenerla en este punto, le doy Escape para detenerla. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a la parte de imagen, Save As y vamos a colocarle un nombre. Igual vas a buscar la carpeta donde tú quieres guardar tu archivo. Vamos a guardarlo como esa imagen. Ok, en este caso estamos salvándola con todo el fondo. Si quieres, por ejemplo, colocarla sobre un fondo diferente, vamos a guardarla transparentada para que la puedas colocar sobre cualquier fondo y no tengas ningún problema con las sombras. Ok, ya quedó guardada. Si vamos acá, nos vamos a dar cuenta que esta es la imagen que acabamos de guardar. Y vamos a guardarla también transparentada. Ya para finalizar, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, necesitamos transparentar el fondo. En este caso, seleccionamos el background, el de acá, y vamos a ir a la opción de objeto, este que está acá. Vamos a la opción de visibilidad, este que está por acá, y le damos Shadow Catcher, este que ustedes ven acá. Listo. Y vemos que se transparenta en este momento el fondo. Ojo, se transparentó el fondo, pero la parte tridimensional, la ventana como tal, todavía no está transparente. Y vemos las sombras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer también para esa parte? Vamos a ir a Render, la opción de Film, que lo encuentran acá, y vamos a darle también a esta parte acá, Transparentar. Listo, y si se dan cuenta, aparecen estos triangulitos que me dicen que ya la imagen está transparentada. Entonces, en este caso, yo ya puedo enviar otra vez a renderizar, le doy Render en F12. Listo, chicos, ya renderizado más o menos una cantidad, lo voy a detener. Ya podemos ver que se forman las sombras, pero si se dan cuenta no aparece la parte del fondo. Entonces lo mismo, voy a darle imagen, voy a darle guardar como. Y acá en este caso tiene que estar seleccionado sí o sí esta opción de RGBA alfa. Ok, como PNG, esta es la opción que tiene que estar también seleccionada. Y vamos a colocarle un nuevo número. Image3, salvamos como imagen, donde ustedes necesiten su carpeta y listo. Ahora, vamos a mirar. Listo, ya tengo esta de acá y si miramos la siguiente, conserva todas las sombras. Pero ya es una imagen que ustedes pueden colocar sobre el fondo que ustedes deseen. Y listo, esta es la manera en la que ustedes crean un mockup realista utilizando Blender y utilizando Canva para todos sus proyectos, tanto de afiliado como de diseño gráfico o publicidad. Ya viste que es muy fácil realizar un mockup de producto o bonos para tu proyecto, ya sea de afiliado, de diseño o publicidad. Pero como sé que deseas tener una opción práctica que puedas únicamente abrir y modificar, te dejo este archivo en la descripción. Haz clic en el enlace y descárgalo para personalizarlo utilizando la información que te acabo de entregar en este video. Recuerda suscribirte al canal y darle like para que muchas más personas tengan acceso a este contenido y también aprendan cómo crear sus propios recursos visuales y así mejorar sus ventas. Nos vemos en la próxima.